Tienes dolor en el tobillo por una lesión reciente. Llevas años con un tobillo inestable que se tuerce a cada rato. En este video te voy a enseñar cómo entender, valorar y recuperar tu tobillo de forma sencilla y rápida. Además, te voy a ayudar a fortalecerlos con ejercicios para que parezca que tienes un tobillo indestructible, como si fuese de titanio. Mi nombre es Carlos Almado, soy fisioterapeuta, entrenador personal y también sufrí de mis tobillos. Con mi experiencia te voy a llevar de forma sencilla a entender qué es lo que le pasa a tu tobillo, por qué es más propenso a lesionarte y qué ejercicios puedes utilizar para fortalecerlos y que no te vuelvan a molestar más. Antes de seguir con el video, recuerda suscribirte, darle like y comentar. Así que vamos a empezar. Primero, hay que entender cuál es la salud actual de tu tobillo. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué le pasó? ¿De dónde se origina? ¿Es reciente? ¿Tiene ya mucho tiempo? Eso es algo que tienes que establecer, porque si no, no podemos entender qué es lo que está pasando, determinar la causa y luego resolver el problema. Así que lo primero es determinar, ¿tuviste un esguince reciente? ¿Tuviste una caída? ¿Tuviste un golpe? ¿Una torcedura? Que una torcedura básicamente es un esguince de primer grado, una distensión de los ligamentos. Entonces, eso es lo primero que tienes que entender. Y te voy a dar un tip para descartar, a grosso modo, cómo descartar una fractura de tobillo. Nosotros los fisios y un traumatólogo, un médico, cuando va a revisarlo, una de las cosas que hace es poner a la persona a caminar. Si la persona puede dar 4 pasos consecutivos con ese pie que está lesionado, lo más probable es que no haya fractura. De igual forma, si sientes mucho dolor, si no te sientes seguro de caminar, ve al médico a que te revise. Ahora, ¿consideras que no es algo tan grave como para ir a urgencias? Esa es una buena forma, un buen método para saber si tienes una fractura y es algo muy grave. Ahora, ¿cómo hacemos si lo que tienes es un esguince? Puede ser de grado 1, grado 2, grado 3. Si es de grado 1, como ya dije, es una distensión, simplemente se estira un poco más de lo normal el ligamento. Si es de grado 2, hay una pequeña ruptura. Y si es de grado 3, está completamente roto. Y lo más probable es que en esos casos sí haya que operar. Lo más importante es, de nuevo, entender qué está pasando. Es nuevo, ya tiene tiempo, simplemente tengo una inestabilidad crónica que viene arrastrándose desde hace bastantes años. Eso es lo que tienes que determinar. Si es fase aguda, lo más probable es que tengas un esguince, se te va a inflamar, es normal, no te alarmes por eso. Así que si es agudo, si acaba de pasar, te recomiendo que vayas al médico, usa el método que te acabo de hacer para descartar si es o no es fractura, y eso te va a ayudar a calmarte y a entender qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora. Ahora, si tu caso es que te lesionaste hace mucho tiempo, tuviste un esguince, tuviste una fractura, ¿qué hiciste después para mejorarlo? ¿Qué hiciste después para recuperarte? ¿Simplemente esperaste que sanara y seguiste con el tiempo? Si eso es lo que hiciste, lo más probable es que por no hacer una rehabilitación o no poner la carga suficiente a ese tobillo, es que te siga molestando. Y hay que hacer exactamente eso, ponerle cargas al tobillo y esforzarlo dentro de unos límites para que se pueda recuperar. Entonces la pregunta es, ¿fuiste a rehabilitación? ¿Cuánto tiempo duraste con esa lesión inicial? ¿Y cuánto tiempo va desde esa primera vez y todas las veces que has recaído en ese dolor? Tienes que entender eso, porque si no, no puedes progresar y no puedes entender cuál es el siguiente paso. Primero hay que identificar el problema. Así que, habiendo explicado esto, podemos pasar al siguiente paso. Ya entendiendo un poco qué es lo que le pasa al tobillo y ponerle nombre a lo que sea que le esté pasando a esa articulación, ya vamos a pasar a algo un poquito más gráfico para que entiendas por qué se lesiona y cuáles son las partes específicas que son más propensas a lesionarte en el tobillo. Aquí, como puedes ver, en mi capacidad grandísima de dibujar, que en verdad no es tan buena, pero vamos a pasar a describirte un poco las partes del tobillo. Esto, digamos que es la representación, parte del hueso negro que vemos aquí, es la representación de la tibia. El azul es la fíbula o el peroné,
Aquí tenemos los dos huesos más importantes en esas lesiones del tobillo. Aquí hay muchos más huesos en la parte del pie que no vienen al caso en el momento, así que no le pares. Y esto que está aquí dibujado en verde son los 3 ligamentos que tienden a lesionarse más en el tobillo y son por los que la gente tiende a sufrir más. De todas formas, te voy a poner aquí en la pantalla un dibujo mucho más bonito, más técnico, pero quería que entendieras aquí con esta imagen qué es lo que pasa aquí. Primero, tibia, peroné, este hueso, el astrágalo, por eso la articulación se llama tibio-astragalina, y este es el calcáneo, que es básicamente el hueso del talón. Entonces, este primer ligamento que vemos aquí es el talofibular anterior, une peroné con el astrágalo. Este que está aquí es el ligamento calcáneo peroneo o peroneo calcáneo, y el que está más atrás es el talofibular posterior. ¿Cuál es el que tiende a lesionarse más? Es este, el peroneo astragalino anterior. ¿Por qué? De nuevo, en la imagen que voy a poner aquí se va a notar cómo se tuerce y un poco más gráfico qué es lo que puede pasar y por qué es tan propenso. El tobillo, al doblarse así, tiende a distender esto al punto de generar una fractura. Eso es lo que pasa y eso es lo que puede generar ese dolor y esa inestabilidad en el tobillo que después te va a hacer que sientas que tienes un tobillo inestable, que tambalea, que no tienes una pisada fuerte o rígida como consideras que deberías tener. Ahora te voy a explicar un protocolo que se está utilizando recientemente y que tiene bastante evidencia científica, que es el Peace and Love. Se utiliza normalmente para lesiones agudas, no solo del tobillo, sino en general, y así desechas un poco eso de ponerte hielo cada vez que te duele, porque ya eso no se usa. Así que vamos a explicar. El protocolo Peace and Love lo voy a escribir rápidamente por sus siglas. En inglés están para protección, lo que quiere decir que te proteja en este caso el tobillo. En caso de una lesión aguda, si te acabas de doblar el tobillo, protégelo para que no se siga torciendo. Está elevación, para evitar esa excesiva inflamación. Este A en inglés es antiinflamatorios. O sea, básicamente la traducción al español es, y bastante claro, no antiinflamatorios. Bueno, ya se entendió, lo voy a escribir completo. No antiinflamatorios, eso incluye el hielo. Nada de hielo, nada de pastillitas para quitar esa inflamación. A menos que sea un caso muy grave, pero por lo general no es así. La C, compresión. Que comprimir esa articulación, en este caso el tobillo, para que no se hinche excesivamente, lo que va a evitar que se pueda mover con cierta facilidad. E, este es el más importante. Educación. Hay que entender que tienes que saber que no te va a curar el pie en un día. Es un proceso, dependiendo de la gravedad, requiere tiempo y requiere seguir unos pasos metódicos que tienes que ir aprendiendo y entender que, de nuevo, es un proceso y va a tomar su tiempo. Si no lo entiendes, te vas a frustrar y va a ser todavía peor. L es en inglés load, que es carga. Básicamente es ponerle peso, apoyarlo poco a poco, progresivamente. De ahí pasamos a la O, que por muy florecitas que suene, es optimismo, que básicamente es tener claro que, a pesar de que estemos en una situación desfavorable, mirar hacia el futuro cómo esto va a funcionar. Hay que ser positivo, hay que seguir y se va a lograr. Esto es muy importante. Después tenemos vascularización, que básicamente es aumentar el riego sanguíneo. Eso se puede, eso con movimientos, con movilidad, con ejercicios que aumenten la circulación funciona. Es muy importante. Y aquí el último, que no se puede dejar nunca por fuera, es
Ejercicio. Hay que hacer ejercicio. Ejercicios dosificados, con cargas adaptadas, pero hay que hacerlo. Si no se hace ejercicio, ese tobillo te va a quedar doliendo de aquí a infinito. Es importante que entiendas esto. Este es el protocolo más utilizado actualmente. Ya el hielo no se utiliza, así que entiende esto. Lo estoy explicando muy rápido para poder pasar a la última parte, que es explicarte cuáles son los ejercicios que deberías hacer o cómo deberías organizarte para mejorar ese tobillo. Ahora, ¿cuáles son los ejercicios para mejorar tu tobillo, para fortalecerlo, para blindarlo, para que aguante todo? Pues hay muchos ejercicios que puedes utilizar, pero lo importante, más allá de los ejercicios, que lo que mencioné en un rato, es entender qué tipo de ejercicio. Hay que tener ejercicios para movilidad, para que la articulación se pueda mover, para que no esté rígida, porque eso puede causar más lesiones. Estabilidad, para que cuando pises te sientas seguro, para que apoyes ese pie, apoyes ese tobillo y se sienta firme. Esa estabilidad es muy importante. Eso viene pegado con el equilibrio, que de repente te toque pisar una superficie inestable, una superficie que de repente se haya roto, no sé, o te haya hasta resbalado y firme. De igual forma, tener el control, que eso ya es más de control corporal que del tobillo en sí, pero es muy importante. Y así como mencioné con el protocolo, carga progresiva, ejercicio, ir subiendo poco a poco la dificultad conforme vayamos avanzando en ese fortalecimiento del tobillo. Además de eso, hay unos factores que tienes que considerar para aumentar o mejorar esa recuperación. Aquí te voy a dejar un video para que lo veas después, viendo qué es lo que deberías cambiar o qué es lo que deberías aplicar para acelerar o mejorar tu recuperación. Dicho esto, ya entendimos qué es lo que le pasa al tobillo, ya entendimos también cómo funciona la articulación y cuáles son los ligamentos más propensos a lesionarte, qué protocolo inicial deberías utilizar si te acabas de lesionar, hacia dónde debería dirigirse el entrenamiento. Vamos a pasar efectivamente a los ejercicios. Entonces, para empezar con los ejercicios, es importante entender en cuál de estas tres fases que te voy a mencionar estás. Por lo general empiezas en la primera, pero cada una de las fases tiene una prioridad, tiene un enfoque que te va a ayudar a pasar a la siguiente fase hasta llegar a recuperación total. Y es más, puede ser que hasta llegues a un nivel aún más alto del que tenías antes de lesionarte. La primera fase está enfocada en aliviar el dolor, tratar de disminuir el dolor, tratar de disminuir la inflamación en el caso de que esté inflamado, mejorar la movilidad y prepararnos para las siguientes fases. ¿Qué puedes hacer o qué ejercicios puedes utilizar para eso? Uno de los primeros ejercicios que deberías hacer, en este caso de movilidad, es de los primeros, por no decirte el primer ejercicio que deberías hacer en caso de que tengas una lesión de tobillo, ya sea por ligamento. Es que normalmente cuando uno se lesiona los ligamentos, uno no puede o hacer la inversión o hacer la eversión. O sea, básicamente no puedes girarlo hacia los lados. Pero si te inmovilizan, también, por lo general, cuando lo hacen de una forma errónea, inmovilizan también la flexión y la extensión. Entonces, tenemos que evitar que eso pase. No queremos movernos hacia los lados al principio, porque todavía no estamos recuperando. El ligamento se tiene que recuperar, pero hacia adelante y hacia atrás o hacia arriba, hacia abajo, o flexión plantar, flexión dorsal, tienes que moverlo. Ese es el primer ejercicio. Que te sientes en un lugar donde puedas, levantes, bajes y subas. Sencillito. A tolerancia. Si duele mucho, no lo hagas. Te puede molestar, te puede doler un poco. En escala del 1 al 10, siendo 1 el no dolor y 10 el dolor más fuerte que has tenido, que sea escala 5, está bien. Más de ahí, 6, de ahí hacia arriba no deberías hacerlo. Pero eso, movilidad. Tobillo, arriba, abajo. Si duele más de lo que debería, intenta hacerlo pasivo. Puedes agarrar y tú, con tu mano o que alguien te ayude, lo haga. Si eso te genera menos dolor, es una forma de movilizar esa articulación. Muy importante.
Reducir inflamación. ¿Cómo reducimos inflamación? Podemos hacerlo de forma pasiva o de forma activa. Una forma pasiva es, te acuestas, vamos a suponer que ahora el tobillo que está lesionado. Lo levantamos, podemos poner una base, una almohada, un bloque, lo que sea, para que esa inflamación baje, o sea, el riego sanguíneo se regrese y baje la inflamación. De nuevo, como dije, el movimiento también ayuda a desinflamar. Ese primer ejercicio que te di también funciona. Así que lo puedes aplicar también como un ejercicio para desinflamar. Poco a poco, conforme vayamos avanzando, podemos empezar a agregar ese movimiento lateral. Podemos empezar a afincar poco a poco. Utilizar el piso, utilizar una superficie, apoyar y apoyar poco. Lo necesario. No tiene que ser todo el peso. De hecho, no deberías pisar completo desde el primer momento si pasaste tiempo sin apoyarlo. Tiene que ser progresivo. De hecho, si tuviste muletas y no estás apoyando el pie, ahora quita una muleta y apóyalo, pero con poco peso. Después puedes pasar un bastón y poco a poco empiezas a apoyar ya tu peso completo. Esa parte progresiva es la que te va a llevar y va a determinar esa fase 1. Ya lista la fase 1, pasamos a la fase 2. Ahora vamos a fortalecer más el pie. Ese va a ser el objetivo principal, y un objetivo secundario va a ser seguir eliminando ese dolor que todavía seguramente va a haber, y alguna inflamación se puede dar de vez en cuando. Pero el principal objetivo aquí es fortalecimiento del pie. ¿Cómo vamos a trabajarlo? Con fuerza. Ese es el primer ejercicio que ya había mostrado en fase 1, ahora lo vamos a poner más difícil. Ahora vas a ponerle un poco más de carga. ¿Qué podemos hacer? Empezamos. Elevaciones con el tobillo. Al principio se va a hacer así. Si necesitas apoyarte de algo, de alguna agarradera, de donde sea, hazlo, porque estamos fortaleciendo. Todavía no estamos llegando a esa parte más específica del equilibrio, sino es fortalecimiento, es fuerza. Conforme vayas progresando, puedes pasar de los 2 pies a solo uno. Te recomiendo que en estos casos hagas con ambos pies. Si vas a pasar un pie, trabaja los dos, trabaja tanto el bueno como el malo, porque capaz el tobillo que está bueno, que está sano, también necesita ese trabajo. Ese es uno de los mejores ejercicios que hay. A partir de ahí puedes incluir otros ejercicios, puedes caminar, puedes hacerlo en una escalera. Ya caminatas con cierta progresión son muy importantes. Ya puedes empezar a hacer movimientos como estos que te voy a mostrar. Esto sería un segundo ejercicio en que trabaja la fuerza, y es, nos plantamos, volvemos de nuevo con los 2 pies, un lado, el otro. Vamos a hacerlo también hacia adelante, apoyamos, hacia atrás. Aquí el fortalecimiento del pie va en todas las direcciones. Yo aquí estoy en una camilla por cuestiones de cámara, para no tener que andar subiendo y bajando a cada rato. Pero eso lo puedes aplicar en el pie, en el piso. Mueves hacia adelante, hacia atrás, y puedes empezar un poco a generar movimientos de impulso. No necesariamente saltar, porque ya eso es más avanzado, pero movimientos de impulso en donde agarres y hagas esto. Y eso te va a ayudar a la fuerza reactiva. Ahora, llegando a la fase 3, ya no, el objetivo principal no es el fortalecimiento, eso pasa a ser un objetivo secundario. No se deja de lado, pero sí no pasa a ser la prioridad. Ahora, la prioridad es estabilidad y equilibrio. Ahora sí, vamos a trabajar de forma unipodal. Te vas a parar en un pie, te vas a quedar. Vamos a hacerlo de nuevo con ambos pies para trabajar ambas extremidades. Son ejercicios muy buenos que puedes utilizar. Ahora, ¿cómo armamos un poco esos ejercicios de equilibrio y estabilidad? Pues además de esos movimientos unipodales, pues podemos hacer
pequeños saltos, parecidos a lo que hicimos en fase 2, pero ahora son saltos. Es 1, 1, 1. Pequeños. No tienes que saltar durísimo porque estamos todavía recuperando. Lo puedes hacer hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Y hay algunas superficies inestables que puedes utilizar. De hecho, yo tengo una por aquí. Entonces se pone en el piso, pone el pie y trabaja de equilibrio. Al final, o sea, esto no es algo que si eres una persona muy avanzada o una persona muy atlética deberías utilizar. Esto es más que todo para rehabilitación, para recuperar ese equilibrio base. Y a partir de ahí es básicamente adaptarte a tu estilo de vida. Si tú estás en un lugar donde todas las calles son planas, son lisas, no hay, o sea, digamos, todo está perfectamente diseñado, con que te trabajes sobre superficie es perfecto. Si es una persona que cambia de superficie, estás en la grama, de repente tienes calles que tienen huecos, tienen irregularidades, sí te va a tocar trabajar o movilizarte en superficies un poco más irregulares. El mejor ejercicio para recuperar el tobillo en estos casos es caminar por donde tú sueles moverte. Eso te va a dar estabilidad, te va a dar equilibrio, te va a dar confianza para que puedas entrenar. Te podría decir, ¿hay formas de potenciar aún más? Sí, sí las hay. Por ejemplo, yo cuando tuve mis problemas con los tobillos, que yo me esguincé, los recuperé mal, mi forma de recuperarlos fue capoeira. Ahora, yo no voy a venir aquí a recomendarle a alguien haz capoeira para mejorar tus tobillos, porque la primera fase de capoeira era yo prácticamente con dolor de tobillo todo el tiempo. El tiempo, la constancia hizo que se fueran blindando solo. No es la forma más efectiva, más eficiente es. No, bueno, efectiva es. No es la más eficiente, no es la más didáctica o la más friendly, pero es efectiva. Entonces, tú mismo vete poniendo objetivos un poco más allá. No te conformes con, ya no me duele. Piensa en, ¿y si en algún momento me toco una superficie irregular? ¿Y si en algún momento me tuerzo el tobillo? Tienes que pensar un poco más allá. Tienes que ir voy a hacerlo más fuerte de lo que debería para que en una situación específica en la que te resbales, en la que te vayas a caer, en la que pase lo que pase, ponte que juegas un deporte y te tropieces y de repente se pueda volver a lesionar, no recaigas. Fortalece esa articulación tanto como puedas para que se sienta como si de verdad, ahora fuese de titanio, ahora fuese indestructible. Ahora, si quieres tener también una espalda indestructible, una espalda que no sufra con dolores cuando te agaches, te recomiendo que veas este video que tenemos aquí.